Buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un plato interesante para todos nosotros porque trataremos temas de mucho interés. Bienvenido usted, don Ángel. Bienvenido de Olio y Pérez. Pérez seremos. No, Pérez seremos, pero tenemos también Pérez. algunos invitados hoy que también llevan un segundo apellido como Pérez. Bueno, entonces, vamos a seguir hablando para nunca permitir que las cosas permanezcan siempre a favor de todos. Señores, en esta semana, ustedes vieron en la prensa, con mucha difusión, el programa de la excelencia del Banco Popular Dominicano. Si ustedes lo buscan, van a encontrar que una vez más nuestro banco, el Banco Popular Dominicano, está tratando de motivar que la persona, que el dominicano estudie. Y es interesante porque ellos, en la lista de áreas, son tantas que no se pueden mencionar. Son más de 30 áreas educativas o formativas que están destinadas a eso. Pero yo quisiera meter la cuchara y sugerir lo siguiente. A nuestro Banco Popular, como a cualquier otro banco o otro financiador de la educación, que piensen que la educación es como una pirámide. La base, la zapata, hay que ir a los niveles técnicos básicos, a los niveles vocacionales, pasar después al nivel técnico profesional y a las educaciones superiores. Porque en el concepto que está aquí solamente se habla, comienza por ejemplo, administración de empresas y termina medicina veterinaria. Lo hicieron, me imagino que en orden alfabético por esa razón. Pero todas las carreras son importantes. Y de Olio y yo, que hemos estudiado agronomía, que hemos crecido y nos educamos y tuvimos la oportunidad de estudiar educación agrícola en modalidades diferentes, quiere decir que hay una ruta a seguir maravillosa. Recuérdense que los taínos éramos tan buenos que el colonizador quiso hasta acabar con nosotros, y algunas cosas que no nos pudo quitar fue esa familiaridad, ese encanto, ese sabor de pueblo. Y tengamos siempre presente, señores, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando de manera mancomunada, porque real efectivamente nosotros necesitamos enyuntarnos. Por último, y antes de terminar, ojalá que el mundo se calme un poco para que los fertilizantes a nivel internacional no suban mucho de precio. El fertilizante es el alimento natural para las plantas, sí, pero también tenemos el abono, que es un fertilizante pero natural. En un próximo programa les prometemos que hablaremos, tanto el ingeniero de Olio y yo, que tienen tantas experiencias acumuladas, que hablemos de cómo producir los abonos. Abonos orgánicos. Orgánicos. Orgánicos, porque el sargazo. Sí, convertido en abono. Convertido en abono es abono. Y es una chulería. Además, los animales no pueden producir muchos abonos que convertidos en eso pueden ser favorablemente buenos. Y muchos de los desastres que uno ve a nivel urbano, si nosotros los convertimos en papelerías y cosas, algunas de ellas, si las segregamos en los lugares de acopio de basura, se pueden convertir, señores, en abono. Prestemos la atención, pero hoy sigamos viendo en Hablemos de Desarrollo lo que nos trae mata. El señor mata, no la mata de coco. No confundan, porque nosotros hablamos muchas veces de frutas que son maravillosas. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados.
todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofén, mejor carne para un mejor país. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Sean todos bienvenidos formalmente a este encuentro. Esta noche es muy especial porque se establecerá un interesante diálogo en torno a la figura histórica de la gran Isabel la Católica y la interpretación de la obra del mismo nombre de Luis Madrazo y Kunz, perteneciente a la colección del Museo del Prado, cuya reproducción se encuentra expuesta en la fachada principal de esta Casa del Cordón, formando parte de la muestra El Prado en las calles. A continuación paso a presentarles solo en pinceladas a nuestros invitados. María Teresa Catrén posee una larga experiencia como autora de textos de diversos géneros, tales como ensayo, epístola, biografía, novela, historia, cuentos y teatro. Ha publicado literatura infantil y juvenil, así como trabajos de la cultura taína. Además de la escritura, se dedica a la gestión cultural y a la investigación. Laura Gil Fiallo es licenciada en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. También es educadora y reconocida curadora de larga trayectoria. Es miembro de la Asociación de Historiadores de Arte. Carlos Acero Ruiz es muchas cosas, además de amigo, que ya lo hemos dicho. Es artista visual, reconocido crítico de arte, investigador, curador dominicano, catedrático en prestigiosas universidades y en la Escuela de Diseño Altos de Chabón. Es el director artístico y curador del Festival Internacional de Fotografía y Video, Fotoimagen, desde el año 2007, que organiza el Centro de la Imagen. Ha ocupado destacadas posiciones en la Asociación Internacional de Críticos de Arte y fue pasado presidente de la Asociación Dominicana de Críticos. Ha publicado varios libros, múltiples textos de catálogos, periódicos, revistas y revistas especializadas, recibiendo premios además por sus trabajos curatoriales en repetidas ocasiones. Carlos, adelante, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a esta noche donde vamos a intercambiar ideas. Muchísimas gracias a Carmen Rita Cordero por la invitación. Es un verdadero privilegio compartir esta mesa desde la mirada de la moderación junto a Laura Gil Fiallo y a María Teresa Catrén, quienes van a ser nuestras panelistas en esta noche. Unas simples líneas que quiero leerles para establecer un poquito el contexto. Vamos a hablar de Isabel de Castilla, quien nació en 1451 y murió en el 1504, reina de Castilla desde 1474 hasta su muerte, reina consorte de Sicilia desde el 1469 y de Aragón desde ese mismo año, cónyuge de Fernando II de Aragón, se casó a los 18 años de edad.
Isabel la Católica desde 1974 es considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica y su causa de beatificación está abierta. Sin más preámbulo, le paso a María Teresa Catrén. Ambas nos van a hablar de unas importantes dinastías en esta noche y en el caso de Laura va a trabajar toda la iconografía en torno a Isabel la Católica y la cronología histórica nos la va a hacer partícipes María Teresa Catrén, a quien le cedo la palabra. Gracias, ¿se escucha? Buenas noches, me remito a las palabras de Carmen Rita, gracias a la Fundación del Prado, la Fundación León y este centro cultural que hace hecho posible que la figura de Isabel la Católica hoy, esta noche, tenga vigencia. ¿Quién es Isabel la Católica? ¿Qué despierta Isabel la Católica? ¿La amamos? ¿La odiamos? ¿Es una santa? ¿Es un demonio? A través de los 500 años de historia de Isabel la Católica, no ha habido consenso entre historiadores, politólogos, la Iglesia. Todo el que se acerca a la figura de Isabel la Católica tiene una opinión diferente. Como todos los personajes importantes en la vida, no son grises, o son negros o son blancos a la luz del espectador. En el caso de Isabel la Católica, guste o no guste, en la rama femenina es una de las figuras más importantes, por no decir la más importante, en el ámbito político. Supera con creces a la emblemática Cleopatra, a la gran Catalina la Grande, supera a Isabel I, supera a Isabel II, y podemos hacer un recuento de todas las reinas que tiene la historia, y ella por mucho, como mujer de Estado, la supera. En el caso de si es santa, yo creo que podemos dejarlo para un poco más tarde. Sí, porque sé que se va a crear una polémica. Tal como dice Carlos, Isabel la Católica nace en el 1451. Ella cumple 3 años con la caída de Constantinopla. Eso es un dato importantísimo porque ella pertenece a una generación que ha crecido con el dolor de la pérdida de ese bastión importante de Oriente, que es la ciudad de Constantinopla, una herida sangrante que tanto ella como su generación creció pretendiendo resarcir al mundo occidental de esa pérdida. Ella es hija también de la guerra fratricida, entre ella y su sobrina Juana la Beltraneja, es hija de la guerra de Granada y por consecuencia ella viene de un ambiente bélico, nada de paz, todo es bélico y todo es una herida sangrante que se lleva al plano, es religiosa, pero se lleva al plano político. Isabel la Católica, que nace en Madrigal de las Altas Torres, es hija de la segunda esposa de Juan de Trastámara. Esa es la dinastía que va a gobernar España por más de 300 años y que terminará con la triste figura de Juana la Loca, porque le dará paso a la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias. Isabel no estaba llamada a ser reina, no importa cómo se adorne, cómo querramos llamarle al destino. Isabel la Católica no está llamada a ser reina. Isabel la Católica estaba llamada a ser consorte de alguien importante, en el mejor de los casos un rey, un príncipe o alguien importante del mundo occidental, pero no reina. Antes que ella estaba el príncipe, es decir, el primogénito de su padre, que es hijo de la primera esposa de ese Juan. Y luego está su hermano menor, llamado Alfonso, y eventualmente, si el destino, como ella decía, la tenía escogida, ella tenía que esperar que tanto sus 2 hermanos desaparecieran, sin contar que había una niña que iba a nacer en el intermedio, que es la hija del futuro rey. Isabel la Católica fue criada en un ambiente prácticamente monacal, separada del reino. Ella no pertenecía a la corte. El rey se sentía más cómodo teniendo alejadas a los 2 hermanos. Naturalmente, ellos son los probables sucesores del rey, y ella se mantiene en un ambiente austero,
Ya a los 3 años es huérfana de padre y es hija de una mujer desquiciada. Ella se llama Isabel de Portugal, es una princesa portuguesa, pero que lamentablemente tenía problemas mentales que ahogaban tanto a Isabel como a su hermano pequeño llamado Alfonso. Con la adolescencia de Isabel es llamada a la corte junto con su hermano. Ahí es donde ella por primera vez reconoce el ambiente cortesano, las intríngulis del poder, las traiciones, las mentiras, los engaños. Y en medio de todo eso aparece una niña que es la hija del hermano, es decir, la verdadera heredera de Castilla. Una niña hija de su hermano Enrique IV con otra princesa, ¿se oye bien? Con otra princesa portuguesa llamada Juana. Pretendió parte de la corte castellana desacreditar a esa niña diciendo que no era hija del rey, sino del favorito, el valido de su hermano, de Enrique IV, que se llamaba Beltrán de la Cueva. Por ello, la niña va a ser llamada Juana la Beltraneja de una manera muy despectiva. Es una página muy triste, muy oscura en la vida de Isabel, porque ella va a tener que enfrentar a la legalmente heredera de Castilla. Se dividen las cortes, unos a favor de Juana, la verdadera hija del rey, y otros a favor de Alfonso, el hermanito de Isabel. Incluso hacen lo que se llama la farsa de Ávila, que es crear un trono, poner, ellos le llaman un monigote, es decir, como un espantapájaro, algo que representara para el rey, y lo destronan y usan, todos los libros lo dicen, le dice al suelo, puto, tú eres un rey malo, lo desprestigian y coronan a Alfonso, el niño de 13 años. Isabel se niega, puesto que dice que no es legal, y sorpresivamente el niño, el jovencito, pues tiene como 13 años, muere. El príncipe futuro rey Alfonso murió de muerte natural o lo mataron. Tendríamos que especular. No tenemos ninguna evidencia de que fuera asesinado. Llama la atención que recién la corte decidió que sea él, muera, pero ya eso entra en el plano de la especulación. Entonces ahora tenemos 2 mujeres aspirantes al trono de Castilla. Una es Juana, la hija del rey, y otra es Isabel, la hermana del rey. ¿Quién es Enrique IV? Voy rápido porque me dijeron que el tiempo está contando. ¿Quién es el rey? Enrique IV, el hermano de Isabel. Es un hombre despreocupado, un tanto irresponsable, no quiere enfrentar problemas y lo que hace es que le permite a la nobleza que se envalentone. Mira que tenemos un problema con los árabes, ve, resuélvelo, a cambio te regalo un castillo. Mira que tenemos un problema con las cosechas, resuélvelo, que te voy a dar una tierra. Lo que significa que en tiempos de Enrique IV de Trastámara, hermano de Isabel, la nobleza era quien gobernaba y tenía el control del territorio y naturalmente de los castillos. Otra parte, como les dije, está apoyando a Juana. Enrique hace un acuerdo con Isabel porque él era tan voluble como el viento. Hoy dice que la heredera es su hija Juana, mañana dice que es Isabel, y en esa ambivalencia Isabel logra sacar de él un documento donde dice que él va a escoger su esposo, naturalmente Enrique, pero que ella tiene que aceptarlo. O sea, ganó cierta libertad, no en la escogencia, sino en la aceptación. Así Enrique le va buscando una serie de pretendientes que el destino quiso que no se materializaron. Incluso hubo uno que al llegar a la comarca donde ella estaba también murió. El mismo día que llegaba. Entonces, a la muerte repentina del hermano Enrique IV, queda el gobierno acéfalo. ¿Quién va a gobernar? ¿Juana o Isabel? Entonces se dividen las cortes, hay 2 facciones, una a favor de una, a favor de otra. En el caso de Juana tiene la ventaja de que al ser media portuguesa, tiene el respaldo del reino de Portugal. En el caso de Isabel, que no hemos hablado todavía de su marido, tiene el respaldo de Aragón. Y ahí van a hacer una guerra fratricida, es decir, una guerra de familia, donde se van a enfrentar los 2 ejércitos, uno a favor de Isabel, otro a favor de Juana.
ahí tendríamos que hablar un poquito de qué es Portugal en ese momento. Portugal es la meca de la navegación y Portugal ya tiene el control de las costas ya caboteado. Cabotear significa coquetear con las costas, no es que entran a tierra adentro. ¿Quién va a entrar a África? Va coqueteando con las costas de África y implementando el negocio de esclavos entre Portugal, África y el mejor postor que lo quiera comprar. Y no quiere Portugal perder el privilegio de las aguas que rodean a África. Eso es clave en lo que, con respecto a nosotros, encuentro, descubrimiento, como queramos llamarlo, porque eso va a decantar, va a definir el 1492. La guerra, como todos sabemos, la gana Isabel, porque es la que va a llegar a ser reina. Y vienen las capitulaciones, viene el acuerdo de paz. Siempre el que pierde paga. ¿Qué va a pagar Portugal? Bueno, tu reina, tienes que llevártela y como último caso, encerrarla en un monasterio. Una pobre jovencita que no ha hecho nada fue confinada a un monasterio. ¿Qué pide Portugal? Que me dejen las aguas de África y se hace una línea imaginaria en el Atlántico donde se protege las costas de África a favor de Portugal. ¿Qué quiere Isabel? Y ahí lo importante. Isabel necesita legalidad. Yo gané, yo soy la reina y tú tienes que reconocérmelo. No hay independencia, no hay coronación, nada es legítimo hasta tanto el otro no reconoce. Isabel puede decir 1000 veces que es reina, pero tiene que una corona reconocerla como reina y ella exigió a Portugal que la reconociera como reina. Número 1. Número 2, me quedo con las Canarias. La Canaria está en aguas portuguesas, pero ya ella había, Castilla ya ha entrado a Canarias, que prácticamente está tomada. Ella dice, yo no la devuelvo, sigue las Canarias siendo castellanas. Y aparte de eso, las aguas que quedan de esa línea imaginaria hacia lo que será América son de Castilla. O sea, como si el destino, que la palabra que le gusta usar a Isabel, lo tuviera planeado, la isla vital para que se dé el descubrimiento de América, que son las Canarias, quedan en aguas portuguesas, pero en control de Castilla. De no haber tenido Cristóbal Colón esa escala en las Islas Canarias, no se da el descubrimiento, porque los vientos que lo van a traer nacen de ese lugar a donde se le tenía prohibido a los barcos castellanos navegar, porque eran aguas portuguesas. Entonces estamos todos felices, Portugal recibe su libertad de navegar en África, Isabel logra ser reconocida internacionalmente como reina, confina a Juana en un monasterio y se queda con las Islas Canarias, todos estamos felices. Entonces empieza el verdadero reinado de Isabel. Antes de entrar al reinado de Isabel, vamos a hablar de su esposo. Isabel, como ya les dije, tuvo muchos pretendientes. Ella no se dejó, ella no fue escogida, ella escogió. Aunque su hermano había dicho, yo busco el marido, tú lo apruebas, pero lo busco yo, ella a escondidas de su hermano decidió que el único pretendiente que podría funcionar para ella, no para él, para ella, es Fernando de Aragón, que es primo de Juana, porque es igual Trastámara. Los dos vienen de la Casa Real. Pero si ella no se casa con Fernando y Fernando aspiraría a Castilla, tenía derecho porque también era Trastámara. O sea que ella logra resolver el problema de un marido escogido y el problema de que ese marido no se le enfrente, porque también es candidato al reino de Castilla, porque es de la misma rama dinástica. Entre Isabel y Fernando hay un abismo político, un abismo. Y ahí es donde está la grandeza de la unión, que con ese abismo lograron entenderse. Fernando era un hombre diplomático, un hombre abierto, un hombre que todo lo resolvía con pactos.
Su mirada estaba puesta en el Mediterráneo, puesto que no solamente es el príncipe heredero de Aragón, sino de Sicilia, de Cerdeña, de Nápoles. Su mirada está puesta en las aguas, es decir, hacia el Mediterráneo. Tiene una visión de apertura. Isabel es exactamente lo contrario, sino de cerrar. Ella centraliza su gobierno, mi tierra, mi gente, todo confinado dentro de mis fronteras y no negocia. Esa unión, para sorpresa de la historia, dio resultado. Un resultado que consistía en que tú gobiernas allá, yo gobierno aquí. Tú no te puedes meter aquí, yo no me puedo meter allá. Yo te ayudo, tú me ayudas, pero no hay injerencia de Aragón en Castilla ni Castilla en Aragón. El jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. ¿Tú me quieres decir algo? Sí, que precisamente entonces eso fue una unión dinástica que hizo que cada reino preservara su sistema fiscal y sus instituciones y sus leyes. O sea que es algo que muchas veces no se menciona, porque se piensa más en la unificación. Una unificación que quiere ella, no él, porque su mirada, como les digo, estaba puesta en el Mediterráneo. Su gran activo está en el Mediterráneo. Imagínense tener media Italia. Él tenía que conservar esa porción de Italia. Fue un matrimonio acordado, un matrimonio que aparentemente hubo sentimiento por un tiempo. Él era un hombre libre, no había manera de retenerlo, no solamente en el reino de Castilla, sino en el lecho de Castilla.
muchísimos hijos, muchísimas amantes, todas reportadas en la historia, mientras Isabel se mantenía centrada en su gobierno. Pasada la guerra fratricida, que empieza realmente ella a gobernar, ella tiene una visión clara que se puede resumir muy fácil. Un solo rey, yo. Una sola ley, yo. Una sola justicia, yo. Una sola lengua, el castellano. Un solo Dios, el católico. Ese es el programa de gobierno de Isabel la Católica, que cruza la línea política con la línea espiritual. Ahora tiene que empezar a gobernar. ¿Cuál es el problema con que se va a encontrar? Una nobleza mal acostumbrada por el hermano, que es dueña de todos los castillos, dueña de la mayor parte de las tierras y con un poder superior al rey. Entonces empieza lo que la historia llama el desmoche, cortar. Ella ordena que todo noble que tenga un castillo, si no lo puede mantener, debe devolverlo. Y segundo, todo lo que sean las torres, deben derrumbarla porque es reina ella. Solamente puede haber torre donde ella esté porque ella es la autoridad. Y empieza a doblegar la nobleza y empieza no es sumisión, pero un acuerdo entre ella que da cargos políticos, cargos fiscales, va colocando la nobleza en sitios donde ella entendía que podía desarrollarse, pero no gobernar, nunca gobernar. Resuelto el problema de la nobleza, viene el de la tranquilidad. Tenemos un pueblo armado, viene de una guerra, tenemos un pueblo con como les dije al principio, con una herida, con un sentimiento bélico innato desde los tiempos de Constantinopla. Hay que tener paz. Entonces ella crea lo que se llama la Santa Hermandad. Nosotros en una palabra podríamos decir la Policía Nacional. Es un ejército interno para cuidar los caminos, cuidar los negocios. Por eso se dice mucho el dicho, nunca deje camino real por vereda, porque ellos cuidaban el camino real, que era el camino que había ordenado Isabel que se cuidara. Todo el que caminara por el camino real está custodiado por la Santa Hermandad, una Santa Hermandad que va a devocar en los tercios de España. Entonces esa Santa Hermandad trajo tranquilidad al reino de Castilla. Vuelvo a la toma de Granada, un 2 de diciembre de 1492, se entregan las llaves de Granada y al unir Granada a Castilla y estar Castilla unida a Aragón, nace ese mismo momento Hispania, la hoy España. ¿Por qué le pone Isabel el nombre de Hispania? Porque era como los llamaban los fenicios y luego le llamaban los romanos a la península ibérica, y siempre que uno quiere buscar unir una población, lo que hace es buscar qué tienen en común, y el común es el nombre del pasado, que es Hispania. Ahí surge la figura de Cristóbal Colón, que fue como el alter ego de Isabel. Los dos tenían esa premonición de que estaban llamados para hacer algo grande, algo espiritual, algo más Isabel que el mismo Colón, y se va a dar el evento de las capitulaciones de Santa Fe, que es el contrato entre Isabel la Católica y Cristóbal Colón, donde se divide qué va a ser uno, qué va a ser otro. Surge Palos y Moguer, porque ninguno de esos dos poblaciones, porque eran dos, participaron en la Guerra de Granada, y el castigo es, tienen que dar barcos marinos y los bastimentos, que así que se llama, para las naves. Sabemos que en el 12 de octubre de 1492 se descubre, se encuentra, como ustedes lo quieran llamar, América, y el 4 o 5 de diciembre se descubre la Quisqueya, a quien él puso la pequeña Hispania, o sea, la Hispaniola, y nace el primer asentamiento occidental. Es decir, en el 1492 nace la madre. España no existía, existían reinos. La unificación nace en el 1492.
Y el Nuevo Mundo, con el primer asentamiento, que es la Hispaniola, nace en el 1492. Isabel la Católica, contrario a todos esos movimientos que hay de moda, muy de moda, la descolonización, vamos a tumbar estatuas, vamos a hacer todo eso. Isabel la Católica, que recibe el nombre de Isabel la Católica por la expulsión de los judíos y de los árabes, eso significa reyes universales de la cristiandad. Isabel la Católica siempre pensó en hacer una extensión de España, este Nuevo Mundo, lo que significa que ella protegió con documentos a los aborígenes. Ella exhortó a los matrimonios con los aborígenes y más aún en su lecho de muerte le manda decir a su cara hija, es Juana, que si ella no puede o no quiere gobernar, que lo haga Fernando, pero que ella les deja encomendado los indios, los indígenas, que los protejan porque ellos no son esclavos, sino que son sus súbditos. No le pueden hacer nada porque son súbditos. Y que si algo le han fallado, debían devolvérselo. Es decir, tierra, oro, lo que fuera que le hubieran hecho. Debo terminar porque la hora premia con que Isabel la Católica es una mujer de Estado que pagó todos los precios que el reino le exigió, donde en algunos momentos flaqueó porque enfrentó al Papa, pero que vuelvo al principio, es la reina más efectiva de la historia de la humanidad. Ella reescribió la historia, abrió el Renacimiento con el evento del 1492, dejó atrás la Edad Media y cambió la geografía de una vez y para siempre. Ahora vamos a darle paso a Laura Gil, quien va a analizarnos toda la imagen de Luis Madrazo y Kunz, quien vivió entre el 1825 y 1897 y que pintó esta obra que está en la fachada del Centro Taíno en el 1848. Laura. Adelante. Muy bien, en primer lugar yo quiero felicitar a María Teresa por su magnífica exposición. Muy bien, los retratos de los gobernantes son un instrumento de dominio político. No fue que a Isabel la Católica le hicieron unos retratos por lo linda que era, porque era la reina rubia de ojos azules y toda esta lambonería que siempre acompaña al poder. Era bonita, era verdad que era bonita, era verdad que era rubia y era verdad que tenía los ojos entre verdes y azules, pero había que decírselo por lo mandona que era y para quedar bien. Pero el caso es que tenemos retrato de Nefertiti. El retrato de Nefertiti es un documento de la revolución dinástica y religiosa que hace su marido y ella también, porque tuvo durante el reinado de Amenofis IV, Akenatón, mucho poder. Luego tenemos un retrato de Pericles, muy idealizado. A los griegos no se les daba muy bien esto de los retratos, pero también hicieron retratos de sus gobernantes, pero siempre buscando más el tipo ideal al que pertenecía el representado, con una simetría y unas proporciones perfectas, ideal clásico de belleza. Pero luego los romanos inauguran un tipo de retrato muy realista. Yo tuve casi una experiencia mística en la Galería de los Uffizi cuando acababa de leer Los 12 Césares de Suetonio, que es la descripción y narración más exacta de cómo eran cada uno de los emperadores romanos desde Augusto y sus peculiaridades y sus manías de una forma mucho más realista, porque el retrato romano es realista, aunque a Octavio Augusto, por ejemplo, lo representan desnudo o cosas que hoy nunca haríamos con un presidente, por ejemplo, porque lo querían poner como divinizado, porque a los dioses se les representaba desnudos también. Entonces, hay una cierta idealización, pero en Roma el retrato puede estar en el ámbito doméstico o en el público. Entonces, de Roma es que nos viene esta costumbre de representar a los héroes a caballo,
El primer retrato ecuestre es el de Marco Aurelio, que está en la Plaza del Panteón, y es fundamental para el culto al emperador, para justificar el culto al emperador. En la Edad Media se hace sobre todo pintura religiosa y pocos retratos. Eso no quiere decir que no haya ninguno. Pero en el Renacimiento se vuelve a buscar esa tradición del retrato romano. Hay muchos retratos como el de este caballero de perfil. Aquí tenemos el famoso Cardenal de Rafael Sanzio y el autorretrato, uno de los primeros selfies de la historia, de Alberto Durero. Selfie con pincel, de elaboración artesana y manual. La reaparición del retrato en el Renacimiento tiene que ver mucho con la nueva valoración del individuo, con todas estas filosofías de Pico de la Mirándola, por ejemplo, de que el hombre es semejante a Proteo, y que el individuo tiene en sí todas las potencialidades que debe desarrollar y que además Dios lo quiere. Dios no quiere que estemos agazapados o de rodillas o con la cabeza baja como en la Edad Media, sino que en el Renacimiento y hasta la Ilustración, un ateo es un loco. O sea, no es que se trate de romper con la religión, con el cristianismo, pero hay una asunción de algunos valores de la antigüedad que habían quedado relegados, y uno es el valor del individuo. Es muy frecuente que se retratara a los jefes de Estado buscando lo que llamaban la vera efigie. Este es el verdadero rostro de este individuo. Se acaba de inventar el retrato, el espejo que no es cóncavo, el espejo plano, y entonces la gente puede verse como es. Y ya no solamente los gobernantes, sino la gente de la nobleza o los burgueses ricos se hacen retratar. En principio con un fondo oscuro, es muy típico, un fondo negro, para que resalte más la volumetría del rostro y los rasgos. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. En el caso de las monarquías, hay dos usos fundamentales del retrato. Aquí tenemos el de Juan de Flandes, de Isabel la Católica. Ya sabemos que por los vínculos matrimoniales de sus hijos, el reino de Castilla va a tener bastante relación con Europa Central y con Flandes y también Alemania. Entonces hay un pintor flamenco que con ese estilo minucioso del gótico flamenco de final de la Edad Media, que también le llaman el Renacimiento del Norte, porque ya comienzan a pintar con óleo, con claro oscuro y con perspectiva. Entonces es el que le hace el primer retrato. Pero cuando van a casar a su hijo Juan con la nieta de Maximiliano de Habsburgo, los reyes católicos piden disculpas porque no tienen a mano un pintor flamenco que le haga el retrato del heredero
al que están intercambiando en ese mercado matrimonial que tanto le divertía a Lévi-Strauss. Entonces no le podía mandar el retrato porque no tenían retratistas. Una de las funciones del retrato en el Renacimiento, en las monarquías, era mandarle al candidato que iba a casarse con el príncipe o con la princesa, mandarle por lo menos que le hubieran visto la cara a aquella persona desconocida totalmente con la que se iban a casar. Se cuenta que, por ejemplo, Enrique VIII, con una de sus esposas, con Ana de Cleves, se quedó muy enfadado con Hans Holbein, que le hizo el retrato. Decía, no, pero esta mujer es feísima, a mí me engañaron con el retrato. Tuvo suerte de que se le encontrara fea porque la trató muy bien, le exilió, parece que medio anuló el matrimonio. Bien, una portada de un tratado de iconografía de Fernando el Católico, y luego aquí tenemos el retrato que nos interesa, de Madrazo, donde vemos que hay una elaboración donde están el báculo, la corona, e incluso el color púrpura del traje se asocia con la realeza. Entonces es un tipo de retrato que no es oficial porque es del siglo XIX, en el sentido de ser el retrato oficial de un gobernante vivo, pero no deja de ser una exaltación de la monarquía española y de su raigambre histórica, que es lo que le da el prestigio. ¿Y por qué tiene un heredero derecho a gobernar? Porque es el descendiente primero de los Trastámara. Los Trastámara se supone que duran 2 o 3 siglos gobernando, pero el rey Carlos I, o el emperador Carlos I y V, es un Trastámara también por vía materna, así como Felipe V, el primer Borbón, desciende de María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, y por eso es que tiene derecho a optar por la colonia española, claro, porque por la línea materna, los biólogos dirían mitocondrial, siguen siendo Trastámaras y Habsburgo. Incluso el actual rey de España y su heredera también son Trastámara y Habsburgo, y obviamente Borbón, que es lo primero que se ponen en el nombre por la línea paterna, pero por la línea materna participan de las otras 2 dinastías. Los retratos oficiales siempre tienen una serie de convencionalismos, y les puedo decir que, por ejemplo, el retrato de Duarte de Rodríguez Urdaneta, a donde se ven los rasgos de Duarte, tiene no obstante una mandíbula muy fuerte que se le cambia para que dé más sensación de poder y de dominancia. Lo mismo se ha hecho con los retratos de George Washington, y los 2 tenían una característica que, salvando todas las distancias que ustedes quieran y unos cuantos años luz más, una característica que yo misma tengo, el mentón hundido, lo que se llama el mentón huidizo, que normalmente se asocia con una personalidad temerosa, tímida, que nunca se impone. ¿Cómo los engañamos? También indican que el retrato de Duarte hecho por Abelardo es también un autorretrato. También tiene mucho de él, y esa mandíbula era suya, y él le dijo, no, me va a quedar como con más, se va a ver, vamos, perdona la expresión, más macho, con mi mandíbula, y entonces también lo idealiza, pero parte de la auténtica imagen de Duarte y la cambia. Entonces, estos retratos suelen estar modificados, idealizados, intervenidos. Entonces, aquí quiero que vean que aquí también tenemos retratos de Isabel la Católica. Una forma en la que se representan a los reyes es como donantes. Y aquí aparecen con el primer cuadro europeo que llegó a América, la Virgen de la Antigua, que está a la izquierda de la entrada, en la primera capilla a la izquierda, en la Catedral de Santo Domingo. A la derecha del altar mayor hay otra versión de la Virgen de la Antigua, que es del barroco tardío del siglo XVIII,
y el marco tiene columnas salomónicas, que ya con eso ya no hay que seguir averiguando si es barroco o no, porque el marco es original. Ya no corresponde a la época, pero se sigue representando con los Reyes Católicos. Este tipo de retratos se mandaron a toda América, porque Isabel y Fernando, montando cada uno por su lado y después juntos, tenían que afianzar su autoridad más allá del Atlántico. El plus Entonces, ultra. Exacto, en el plus ultra. No el que tiene el problema de financiamiento ilegal ahora en España, sino el de entonces. Todavía no se habían metido en ese lío. Pero es un instrumento a favor de lograr la unificación en torno a los mismos líderes, que son los Reyes Católicos. El donante generalmente es el que regala el cuadro a un templo religioso, y entonces a veces no encontramos la firma del artista, pero el retrato del donante había que ponerlo por aquello de que el que paga manda, y no sigo más. Entonces este es otro tipo de retratos y los tenemos aquí. Luego, se ha dicho que es un retrato de Isabel la Católica que entra más dentro de lo que eran los estereotipos de belleza del arte flamenco, pero también con bastante similitud, aunque un tanto idealizada, con sus rasgos auténticos. Esto es el monumento que hay en Granada a esta reina, donde se ve, como decía nuestra colega historiadora, que ambos estuvieron en el cerco de Granada, y que ahí es que Colón le vende la moto, como suele decir, a Isabel la Católica. Hay que decir una cosa, otro mérito de Isabel fue que es una de estas señoras que le dan con mucho éxito un tarjetazo al marido. Me explico. Indudablemente el entusiasmo fue de Isabel, eso no se lo podemos quitar, pero el que pagó fue Fernando, y óiganme ustedes, con un préstamo que le dio un judío. Entonces, ¿de dónde viene Luis de Santángel? ¿De dónde viene toda esta historieta de que vendió las joyas para tapar que la reina católica, que sacó a todos los no católicos de España defendiendo la fe y la unidad de la fe y todo eso, pues se hizo con unos descubrimientos geográficos que después resultó que era todo un continente? Yo quisiera, cuando me pierdo, perderme como Colón. Ustedes saben lo que es uno andar perdido, ir a un sitio y descubrir un continente entero. Yo me muero de envidia. Yo no sé, dicen que el tipo tenía mala suerte, pero yo creo que en algunas cosas sí, pero por otras era un suertudo, porque él no estaba buscando América. Él se suponía, todavía llegó aquí y creía que el Cibao era Japón. Entonces imagínense lo perdido que estaba Colón. Y la gente siempre se queja de que Américo Vespucio, después de todo el trabajo que le dio a Colón descubrir América, porque Colón no sabía dónde fue que llegó. Cuando Américo Vespucio hizo el mapa, fue que nos dimos cuenta de qué era lo que los europeos habían encontrado. Los vikingos también llegaron y ni dejaron nada, y no se enteraron de dónde habían llegado. Entonces este señor tiene su mérito. Si darse cuenta de las cosas se puede considerar como que es un valor positivo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Hay retratos de la reina después que ya han muerto los reyes católicos, porque ya no se trata de realzar a un gobernante, sino a la institución de la monarquía. Y los reyes que unificaron España y la idea de España, la idea misma de España, aunque al principio, como ya sabemos, fue simplemente una unión dinástica, es decir, que sus herederos iban a ser herederos de ambos, y así fue en el imperio donde no se ponía el sol, más grande que el imperio romano. Mucho más. Mucho más grande que el imperio romano. Entonces aquí tenemos una tendencia que cobró mucha importancia en el siglo XIX. Ustedes saben que, por ejemplo, con el romanticismo se inicia la novela histórica con Walter Scott, pero también se inicia como tema de la pintura la Edad Media, que es cuando se fundan los reinos nacionales
después de la caída de Napoleón. O sea que parece que no lo trataron tan mal. Y Moctezuma le dejó a Hernán Cortés que fuera el tutor de sus hijos, después que él muriera. Y parece que a las hijas las casó muy bien y que los trató bastante bien. Porque una cosa, así como hay esa leyenda inventada de que Isabel vendió las joyas para pagar el viaje de Colón, Isabel ya no tenía joyas, las había vendido para el sitio de Granada, para pagar el enfrentamiento con los musulmanes. Entonces, tarjetazo al marido.